Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Gloria a Dios. ¿Sabe que estaba viendo, cuando miraba esta palabra y estaba estudiando, cómo también la santificación, la santidad, la obediencia trae como resultado un cambio en todo nuestro ser? Cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros deseamos agradarle, deseamos guardar sus mandamientos, nuestra alma empieza a prosperar, empezamos a entender, empezamos a corregir errores, a tener sabiduría, y también Dios empieza a bendecirnos y a prosperarnos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. ¿Amén? Y podía ver cómo cuando nosotros llegamos al Señor, llegamos con un desorden general. ¿Cuántos han llegado con un desorden general? Desorden en el alma, desorden en la familia, desorden en la economía, desorden en las prioridades, un desorden general, ¿no? Y cuando nosotros recibimos la palabra, recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios, cuando nosotros nos disponemos, cuando nosotros abrimos nuestro corazón, cuando nosotros deseamos aprender y deseamos agradar al Señor, Dios hace una obra en nosotros de santificación, nos santifica, y luego la santificación es progresiva, vamos progresando en el cambio, en la transformación de nuestra naturaleza inclinada a lo malo, a poder realmente hacer lo que Cristo nos enseñó, lo que nos enseña la palabra. Y esa es una obra sobrenatural del Espíritu, es una obra de la palabra de Dios que también nos santifica. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y la obedecemos, somos santificados, vamos corrigiendo, pero también Dios comienza a bendecirnos y a prosperarnos. ¿Amén? ¿Por qué? Porque ya empezamos a tener un orden, y cuando empezamos a tener un orden, nos va cambiando las prioridades, va cambiando la manera de administrar, va cambiando la manera de vivir. Ya no vivimos afanados, ya no vivimos acelerados, ya no vivimos del qué dirán, ya no vivimos para mostrar a los demás lo que tenemos, vivimos para Cristo. ¿Cuánto dice la Biblia? El apóstol decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Dios nos llamó para salvarnos y para que nosotros seamos un instrumento de bendición, para llevar salvación a otros que no conocen a Cristo. Nos compara con la luz para llevarla donde hay tinieblas, donde hay maldad, donde hay oscuridad, donde hay robo, ahí donde tenemos que estar iluminando, dice la Biblia, con nuestras buenas obras, con nuestra vida de testimonio, con nuestra vida transformada por el Espíritu de Dios. Somos el testimonio a la gente de que Cristo vive en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Cuando una persona realmente se convierte y nace de nuevo, ¿no? Nace de agua y del Espíritu, ya el Espíritu de Dios hace una obra sobrenatural. Y esta es la palabra que el Señor le dio a Ezequiel que haría en el pueblo, ¿no? Vemos que el pueblo de Dios muchas veces estaba en la ruina por la desobediencia, por la idolatría, por el pecado, porque estaban afanados por sus cosas y no por las cosas del Señor. Muchas veces Dios cerraba los cielos y entonces ahí todos clamaban. Pero vemos cómo el pueblo israelita vivía en decadencia espiritual por el pecado, pero en prosperidad cuando buscaba santificarse. El cristiano también, cuando el cristiano vive a media, vive en decadencia espiritual, en una decadencia, una tibieza, un costumbrismo, una doble vida, no hay una transformación. Pero cuando se arrepiente, cuando busca a Dios con sinceridad, cuando busca ser genuino, no tener dos caras, ni tener una doble vida, sino sincerarse con Dios, sincerarse con los demás, esa persona empieza a prosperar espiritualmente, pero también empieza a prosperar materialmente. ¿Cuándo entienden eso? Porque Dios dice, hace prosperar su camino y todo le empieza a salir bien. Entonces vemos que
Otras veces Dios nos tiene que tratar y nos trata en todas las áreas. Pero no podemos pretender nosotros ser bendecidos, ser prosperados y la prosperidad que viene de Dios si nosotros todavía no hemos determinado buscar agradar al Señor, saber que Él es nuestro modelo a seguir. Y acá Dios le da una palabra al pueblo, una palabra de restauración, una palabra que tiene que ver con la transformación espiritual que va a hacer, ¿no? Porque sabemos que por nuestras fuerzas no podemos cambiar. Nosotros no podemos cambiar, sí podemos decidir, pero necesitamos al Espíritu de Dios, necesitamos la palabra de Dios, necesitamos esa obra de transformación que es una obra sobrenatural. Cuando yo me someto a Dios, me rindo a su voluntad, Dios empieza a transformarnos. Y miren lo que dice esta palabra, Ezequiel capítulo 36, versículo 24, ¿lo tiene por ahí? Dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y escuche el 25. Y esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias, Señor, por esta palabra, porque sabemos que vamos a ser edificados, que vamos a ser fortalecidos, que vamos a ser, Señor, transformados en nuestra mente, santificados en nuestro espíritu. Señor, háblanos en esta noche, ministra nuestra alma, nuestro ser, y llévanos, Señor, a prosperar en todas las cosas, así como prospera nuestra alma, Padre. Señor, confirma tu palabra con poder, con gloria, con milagros y prodigios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Cuando hay un nuevo nacimiento, hay un cambio en el corazón de la persona. Empezamos a tener relación con Dios, relación con el Espíritu de Dios, y vamos teniendo una transformación, un proceso, y que entendemos que la madurez o la transformación depende también de nuestra alimentación, ¿no? Si alimentamos el espíritu o alimentamos nuestra carne, nuestra naturaleza humana. Cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, cuando nosotros oramos, cuando nosotros meditamos en la palabra, cuando nosotros nos congregamos, cuando servimos al Señor, cuando hablamos a otro de Cristo, cuando nosotros compartimos la cena, todas estas cosas van trayendo la comunión, van trayendo una maduración, una transformación que tiene que ver con la actitud de nuestro corazón y cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu. Amén. Por eso es importante congregarse, por eso es importante orar y leer la palabra todos los días, por eso es importante dar testimonio. ¿Cuántos dan testimonio de Cristo? Las personas que usted conoce, hablar de Jesús, servir al Señor, saber que todos tenemos un lugar dentro del cuerpo y que Dios no desecha a nadie, sino que Dios quiere santificarnos, limpiarnos, para que seamos un instrumento útil en las manos del Señor para toda buena obra. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿No? Por eso es importante que nosotros desechemos todo lo que está mal y podamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, y eso va a traer transformación a nuestras vidas. Y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar cuando nosotros buscamos una amistad con Él, cuando nosotros hablamos con Él, cuando nosotros le pedimos que nos guíe, que nos corrija, que nos examine. Dice que Él nos ayuda en nuestras debilidades, y nuestra transformación y nuestra santificación va a traer un progreso en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Por eso la santidad, conmigo, la santidad o la santificación traerá un progreso en todas las cosas de nuestra vida. Todo lo contrario, la tibieza, el pecado, la mediocridad, la religiosidad, la hipocresía,
trae un deterioro, porque dice que empezamos a una decadencia y que esa decadencia vuelve también a tocar las áreas de nuestra vida. Desorden en la familia, desorden en la economía, desorden en las relaciones con las personas y un montón de consecuencias. Por eso debemos entender que la santificación es beneficiosa para nuestras vidas. ¿Cuánto entienden esto? Porque tendrás presencia de Dios, tendrás paz, tendrás el poder del Espíritu Santo respaldándote. La santidad y la santificación hará que veas la gloria de Dios manifestándose a tu alrededor. Verás que el enemigo tiene que retroceder cuando alguien que tiene santidad se planta, ora, clama. La oscuridad tiene que retroceder. ¿Cuánto entienden esto? Lo contrario, una persona que vive en la mediocridad, que vive en la religiosidad, que es una cosa en la iglesia y es una cosa afuera, es una persona que no tiene autoridad espiritual contra los demonios, contra Satanás, contra la oscuridad, porque tiene una doble vida. Entonces trae una decadencia, una falta de autoridad y muchas veces perturbaciones, porque donde hay pecado, Satanás tiene autoridad. ¿Cuánto entienden esto? Porque dice que el que practica el pecado, dice San Juan, el diablo tiene autoridad. Entonces, la santificación es beneficioso para nosotros. Nos va a beneficiar porque vamos a tener una maduración y en la maduración habrá desarrollo. Diga conmigo desarrollo. ¿Por qué muchas veces mucha gente no se desarrolla? Y usted la ve 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años en el mismo barco. No hay un proceso de santificación. Hay una mediocridad. Entonces no hay desarrollo. Porque ¿cuánto entiende que todos tenemos dones? ¿Cuánto entienden esto? Y que todos tenemos una función dentro del cuerpo. Pero si nosotros no progresamos espiritualmente, siempre estamos estancados. Siempre estamos en la misma línea. Siempre estamos como frustrados, como que nos falta algo. Y la realidad es que tenemos una mediocridad. Pero Dios le da una palabra al pueblo que Él va a producir una transformación que es hecha por el Espíritu de Dios. Amén. Cuando nosotros buscamos las cosas espirituales, cuando nosotros buscamos la presencia de Dios, cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, porque es la manera en que nos relacionamos con Dios y la manera donde somos transformados y la manera donde descansamos de nuestras cargas y la manera donde Dios nos habla. En esa intimidad, en esa relación con Dios de búsqueda, vamos siendo transformados y el Espíritu Santo va purificándonos porque Él va corrigiendo el rumbo. ¿Cuánto entienden esto? Va corrigiendo porque Él nos marca lo que está mal. Y si estamos dispuestos a madurar y a crecer, corregimos lo que está mal. ¿Cuánto entienden esto? Me dicen amén. Entonces es importante entender que somos purificados por la obediencia a la palabra. Una persona no puede madurar, no puede crecer y no puede andar en victoria si tiene desobediencia a la palabra. Porque la desobediencia es rebeldía, la desobediencia es obstinación, la desobediencia es la que cierra el cielo. Fíjese que si usted después anota o busca Deuteronomio 28 o otro versículo, si oyeren la voz de Jehová y guardar los mandamientos, y el Señor empieza a traer todas las bendiciones. Pero si nosotros no nos sometemos a obedecer al Señor, estaremos en decadencia espiritual. Y cuando viene la decadencia espiritual, viene en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que personas que están en las iglesias, pero están en una decadencia espiritual porque no hay sinceramiento. Diga conmigo, sinceramiento. Porque a Dios, dice que Dios no puede ser burlado. Podemos ser una cosa acá y otra cosa afuera. Pero ¿dónde se nota la decadencia? En el estancamiento. No en las palabras, porque todos podemos hablar lindo. ¿Cuántos saben eso? Usted escucha hablar personas y dice que este tipo debe ser, no sé, debe tener 20 iglesias, debe ser un apóstol, debe ser, no sé, un profeta. No, habla lindo, pero no tiene, digamos, un crecimiento, una maduración, no tiene un desarrollo. Entonces está como frustrado, porque las cosas no funcionan, porque no funciona el corazón. Porque la Biblia dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón. Por eso tenemos que tener motivaciones sanas, pensar lo bueno de las personas, bendecir a las personas, hablar bien de las personas, animar, alentar, no mentir, no engañar,
porque de eso depende mi crecimiento espiritual, de la santificación, de desechar esos hábitos que eran normales. ¿Vio? La falta de respeto, la mentira, la burla, las malas palabras, eran normales, el engaño, el dejar cuenta por medio mundo, el no cumplir la palabra, personas que no cumplen la palabra. ¿Cómo Dios va a poder bendecir a una persona que no tiene palabra? Diga conmigo, una persona que no tiene palabra no es creíble. Una persona que no tiene palabra no es creíble. Entonces, si queremos ser creíbles, tenemos que nuestro sí sea sí y nuestra no sea no. No podemos quedar bien con Dios y con el diablo. Tenemos que quedar bien con Dios. Lo blanco, blanco, lo negro, negro. Entonces, de esa manera nosotros, cuando vamos corrigiendo, ¿no? Cuando la Biblia habla del recto o de la rectitud, habla de la persona íntegra, de la persona que se va santificando, de la persona que va caminando derecho. Vio que hay un dicho, o sea, aquel está retorcido, pero aquel es derecho. ¿No? Derecho a una persona honesta, una persona que cumple la palabra, una persona que respeta a su jefe, pero aquel está torcido, aquel vive la vida loca. Bueno, las consecuencias están en la vida loca, ¿no? Por eso es importante que somos purificados por la obediencia a la palabra y que Dios tiene poder para santificar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Dios es poderoso, porque eso es lo que dice, si quiere anotarlo, anotelo en su Biblia, 1 Tesalonicenses 5:23, quiere decir que podemos pecar con el espíritu, podemos pecar con el alma y podemos pecar con el cuerpo. ¿Cuánto entienden esto? Porque si las tres áreas necesitan ser santificadas, necesitamos nosotros examinar cómo nuestro ser tripartito, cómo está nuestro espíritu, cómo está nuestra alma, cómo está nuestro cuerpo. ¿Lo estamos guardando en santidad? ¿Estamos guardando nuestro espíritu en santidad, nuestra alma en santidad y nuestro cuerpo en santidad? Porque eso es lo que dice la palabra, que el Señor nos va a santificar, pero tiene que haber una actitud. Dice, el que tiene esperanza en Él, dice San Juan 3 por ahí, se purifica a sí mismo. ¿Cómo vamos siendo purificados? Hay una obra que hace el Señor, ¿no? Porque dice que Él, cuando confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. Pero la parte nuestra es el arrepentimiento, la parte nuestra es la confesión, la parte nuestra es reconocer, la parte nuestra es aborrecer el pecado, la parte nuestra es desechar las cosas de la vieja vida, cuando dice amén, para progresar en todas las cosas. ¿Y por qué muchas veces la gente no progresa? Porque sigue teniendo hábitos de la vieja vida y no tiene una madurez, no tiene un progreso, no tiene una estabilidad. Está un poquito bien y mucho mal. Es como Israel, ¿no? Cuando Israel obedecía al Señor, se levantaba la nación todo bien. Y cuando ya empezaban a ser macana, empezaba la decadencia. Dios quiere llevarnos a una estabilidad y a un crecimiento, ¿no? Dice que el apóstol Pablo le decía, yo no le puedo hablar como a gente madura, ustedes todavía son niños, son infantes, todavía andan con las peleas, con yo soy de este, yo soy del otro, hay celo, hay contienda, hay rivalidad. Todavía no había madurez espiritual, porque Él quería nutrirlos con un alimento sólido para que se expandieran y explotaran llevando el Evangelio. Pero encontraban que todavía había caramuzas internas entre ellos. Entonces esto todavía tengo que darle la lechita. Pero hay un tiempo para la lechita, y después de la lechita viene la vianda, el alimento sólido. ¿Cuánto dice la Biblia? No nos podemos pasar la vida tomando la lechita. Tenemos que determinar madurar y no hacer un turismo de iglesia y encontrando que el problema soy yo, no son las iglesias. Porque el que no quiere madurar, el que no quiere crecer, el que no quiere aprender, no lo hace. Pero tenemos que tener la humildad de examinar nosotros mismos para progresar espiritualmente y para desarrollar el ministerio que Dios nos dio. Fíjese que hay un montón de necesidades, pero los obreros son poquitos. Usted va a la mayoría de las iglesias y usted ve iglesias gigantes o pequeñas, pero el obrero es un porcentaje chico lo que se pone el casco y la armadura. Porque el maduro está dispuesto, el maduro es esforzado, el maduro sabe a dónde va, el maduro se sujeta, el maduro progresa en su desarrollo espiritual
porque hay una santificación que lo va llevando a progresar cuando viven esto. Gloria a Dios. Que el Señor habla en nuestro entendimiento, ¿no? Por eso dice que el Señor nos tomó. Y el 25 dice: esparciré sobre nosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. ¡Wow! Dios es poderoso para limpiarnos. Dice que la Biblia que Jesús es como jabón de lavadores. Él puede limpiar de todos nuestros pecados cuando nosotros lo confesamos y nos apartamos. Amén. No solamente confesarlo, llorar y después seguir haciendo lo mismo. La idea es que el que mentía no mienta más, el que robaba no roba más, el que engañaba no engañe más, el que hurtaba no hurte más. Que el Señor nos ayude a buscar y anhelar ese progreso, a saber que Dios quiere que crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios y que podamos nosotros crecer personalmente para que la gente pueda realmente ser alcanzada. Una iglesia crecida, una iglesia madura es una iglesia que afecta. Una iglesia de infantes o una iglesia guardería puede ser una iglesia grande, pero no afecta a ninguno, son siempre los mismos. No crece, no se multiplica, porque no hay desarrollos en los infantes, todavía son infantes. Pero la idea es que maduremos. ¿Cuántos dicen amén? La idea es que crezcamos, la idea es que el próximo año podamos alcanzar todo lo que Dios quiere que alcancemos. Dice, fíjese, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mucha gente no crece porque tiene el corazón dividido. Diga conmigo, el corazón dividido. Un poco con Dios, otro poco en la vida. ¿No? Por eso no podemos avanzar cuando tenemos el corazón dividido. Tenemos que estar dispuestos a decirle: Señor, acá estoy, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pide. Yo recuerdo cuando Dios me llamó, y cada uno tiene un llamado diferente. Yo tenía todos mis proyectos. Quería terminar mi casa, la estaba terminando. Quería tener un buen taller, quería tener un buen auto, y después te voy a servir. ¿No? Y el Señor dijo: no, vos servíme, y lo demás va a ir por añadidura. Entonces, primero estaban mis planes, mi ídolo, ¿cuál era? Mi taller, mi progreso, que no estaba mal, pero Dios quería que yo me pusiera en sus manos para hacer su voluntad y no la mía. Entonces es importante, si yo tengo algo que está en primer lugar que Dios, cada uno podemos analizar: el uno es la noviecita, el otro el noviecito, el otro es el autito, el otro es la casita, el otro es la comodidad, no sé cuál es tu ídolo. Porque muchos de nosotros ya salimos de la idolatría, ya no le pedimos a los muertos, a la estatua, ni le pedimos a Gaucho Gil, ni le pedimos a ninguna virgen. Ya sabemos que al que le pedimos un Dios vivo, no le pedimos más a los muertos. Pero a veces no tenemos ese tipo de idolatría donde se manifiestan los demonios, sino tenemos idolatría donde nosotros tenemos algo en primer lugar antes que Dios. Entonces no podemos progresar. ¿Cuántos entienden esto? Dios tiene que estar primero. Por algo dijo Jesús que toda la Biblia se resume en dos mandamientos: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley se resume en esos mandamientos. Por eso tenemos que sacar todo ídolo para progresar y crecer en nuestro crecimiento espiritual. Fíjese el 26: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Escuche, y os daré un corazón de carne. Un corazón de piedra es un corazón insensible, un corazón egoísta. Y un corazón egoísta, primero yo, segundo yo y décimo yo. Pero un corazón sensible es sensible al Espíritu de Dios, es sensible a la necesidad de otros, es sensible al dolor de otros, y tenemos un corazón generoso porque el Señor nos sacó el miedo, nos sacó el egoísmo y nos sacó ese yo-yo. Ya ahora mora Cristo. Ahora, si todavía tenemos yo-yo, estamos en un conflicto con Dios, porque Dios nos pide todo y nosotros estamos con el yo-yo. Yo, no, pero yo primero. Pero Dios quiere transformar nuestro corazón y quiere darnos el poder del Espíritu para cambiar. Por eso dice la Biblia que los apóstoles, antes de recibir el poder del Espíritu, ¿cuánto recuerdan? Eran miedosos, eran mal llevados, eran incrédulos, eran competitivos, eran bravos. Pero luego que el Espíritu vino sobre ellos, se transformaron, fueron transformados. Por eso necesitamos buscar la llenura, por eso hace falta, no porque es una costumbre,
porque tenemos que buscar el hábito de buscar la presencia del Señor, de abrir la boca para buscar a Dios. A veces no bien, la boca cerrada. Tenemos que abrir el corazón, abrir la boca y buscar a Dios para poder conocerlo verdaderamente. Tenemos que buscarlo. ¿Cuándo entienden esto? Porque a veces creemos que nos vamos a quedar quietitos así y algo va a venir y algo como mágico. No olvídese. Hay que buscarlo, hay que pedirle, hay que clamar, hay que orar, hay que ayunar, hay que ponerse en marcha, porque no todo viene colgado. Dios nos da la fuerza, la sabiduría, pero nosotros somos los que tenemos que marchar. Ah, no, pastor, pero Dios me lo va a dar. Dios me va a dar un autito, Dios me va a dar una casita, Dios me va a dar un terrenito. ¿Y qué está haciendo? Nada, espero que me caiga de arriba con una sola. No, olvídate, tenés que hacer acciones de fe. Yo recuerdo cuando estábamos por comprar el terreno con mi esposa, digo, vamos a comprar un terreno. ¿Tenés plata? No, pero tengo fe. Bueno, vamos. Entonces fuimos a averiguar cuánto vale, y me veía el tipo, yo no debe tener plata, no tenía, me daba vuelta, no tenía nada, pero tenía fe. Y ahí, acciones de fe, y lo voy a comprar, y de repente apareció el lugar donde me lo dieron en cuota, donde lo pude pagar, pero hay una parte que hace Dios y otra parte que hacemos nosotros en fe. ¿Cuánto dicen amén? Queremos alcanzar algo, estamos orando, estamos priorizando las cosas que son necesarias, estamos buscando precios, estamos esforzando. No, pastor, yo creo que Dios me lo dé con 8 horas. Miren, mi mamá falleció hace unos años, con 87 años, y dice, hijito, nunca nadie pudo llegar a hacer nada con 8 horas de trabajo. Siempre hubo que trabajar más y esforzarse más. Hay que esforzarse, ¿no entienden esto? Porque estamos en una generación estos últimos años de todo lo que nos den, todo lo fácil, todo lo rápido, todo lo espontáneo. Pero la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Aún en el ministerio, aún en la búsqueda del Señor. Hay una parte que se Dios me añade, pero nosotros tenemos que orar, tenemos que organizar, tenemos que preparar obreros, tenemos que proyectar movimiento, tenemos que salir a llegar a la gente. Hay un movimiento que uno tiene que hacer. No que venga, no, el Señor dijo, vayan. Entonces, aún a veces pasa también en lo espiritual que nos acomodamos a que Dios lo haga todo. No, hay una parte que tenemos que hacer nosotros, pero la parte que tenemos que hacer nosotros es la disposición. Y Dios hace la obra de transformación por el Espíritu, nos enciende, nos anima, nos alienta, nos da sabiduría, nos da revelación, y el Señor hace lo que solo puede hacer. ¿Cuánto dice amén? Por eso necesitamos buscar esa llenura, ¿no? Dice el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y escucha el 28. Y habitaréis en la tierra y diréis a vuestros padres y a vosotros que seréis por pueblo y seré a vosotros por Dios. Y escucha aquí, ¿cómo está aquí ligada la transformación espiritual también con una transformación económica? ¿No? Porque vemos este contexto que el Señor le dice que también nos va a bendecir en su economía. Seguramente que a veces hay procesos o tratos. ¿Cuánto han pasado tratos? Cuando pasaron los tratos, Dios te cierra la puerta y agarraste los pantalones, porque Dios te va a tratar. Y pastor, ¿por qué no me contesta? Porque te está tratando. Te está enseñando a depender de Él. Te está enseñando a vivir con poco o con mucho, pero a estar contento. Te está enseñando que Dios es un Dios sobrenatural. Y que si Él cuida de las aves también va a cuidar de vos. Ah, pastor, pero yo estoy acostumbrado que siempre tuve de todo y ahora. Bueno, ahora estás en el camino, Dios te está procesando porque quiere hacerte fuerte, valiente, intrépido, para que conquistes. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y otras veces Dios no nos prospera más de lo que tiene que ser, porque si este lo prospero, este no lo veo más en mi casa. ¿Cuánto entienden esto? Hay gente que, si Dios lo prospera mucho, pastor, ya voy a ir a la iglesia, estoy muy bendecido. Está lleno de plata, pero se va al infierno. ¿De qué sirve? Dice, ¿de qué le vale al hombre que gane el mundo? A perder de su alma. Hay gente que no está preparada para tener mucho dinero, porque su corazón está inclinado al otro Dios. Y no podés amar a los dioses. Mucha gente tiene lucha en el camino del Señor, porque está arraigado con el otro Dios. Pastor, yo estaba acostumbrado a la moneda del dinero, mamá. Bueno, pero tenés que decidir. O amás a uno y aborreces al otro. Porque a los dos no podés servir.
Entonces son decisiones fuertes. Ser un cristiano verdadero es tomar decisiones fuertes, no es simpatizar. Ay, me gusta la iglesia, me gusta el pastor que está en la alabanza. No, es ser fiel a Dios hasta lo último. Y Él nos va a coronar cuando dicen amén. No es me cambio esta iglesia porque ella es más linda y a quien es más simpático. Es plantarte en un lugar, es crecer, desarrollarte, es madurar, es fructificar, dar fruto y llegar a estar en el propósito de Dios. Y para eso tienes que sujetarte a que alguien te vaya ayudando en tu crecimiento. ¿Cuánto dicen amén? Por eso va a encontrar un montón de llaneros solitarios que de repente tienen una cabeza inflada de teología, pero nunca se sujetan a nadie. Y siempre están ahí, en la ruina, en el desorden, haciendo lío por un lado, por el otro, porque dicen algo que no son. Es como que te diga, venga que lo voy a operar. ¿Usted es cirujano? No, soy enfermero. No. Y va a encontrar muchos que se dicen ser cirujanos y son enfermeros. Y después a ti. Pero nosotros tenemos que ser lo que Dios quiere que somos. ¿Cuánto dicen amén? Que el Señor nos ayude. Por eso es importante la santidad espiritual, ser lleno del Espíritu. Amén. Buscar romper los pactos con los espíritus contrarios. Amén. Pedirle perdón al Señor, renunciar a la hechicería, al curanderismo, a las velas, a los angelitos, a los santos y a todas esas cosas. Renunciar al espíritu que le dimos autoridad. Al curandero que te vino a curar la casa, tenés que desarraigarte de eso. Porque la santificación también es en el espíritu. Cuando uno pacta con un curandero, cuando uno hace venir a una persona que hace hechicería, cuando uno le hace trabajo al novio o a la novia, está metiéndose en la oscuridad y necesita arrepentirse y renunciar a los espíritus donde le dio autoridad. ¿Cuándo entienden esto? Entonces tenemos que empezar a santificar también nuestro espíritu. Decir, Señor, yo renuncio por haber sido, yo me acuerdo, papá, pobre, a la presencia del Señor, todos los 7, creo que 7 iban a San Cayetano, al santo de San Cayetano para que le dé dinero con la espiguita, y cada vez estaba más pobre, terminó, pobre papá, con una bicicletita hecha pedazos, arruinado, porque los muertos están, cuando dicen amén. Pero tenemos que renunciar a esos espíritus que les dimos autoridad, que consagramos a los hijos, que le digan, ay, venga, después el elogiado, cúrele el empacho, cúrele la pata de cabra, todo curanderismo, todo brujería, tenemos que santificarnos de esas cosas. ¿Cuánto entienden esto? Entonces tenemos que renunciar a eso, pedirle perdón hace una lista donde todos los lugares que fuiste ahora o hace 40 años. Señor, me arrepiento, te pido perdón, me desato de este hechicero, me desato de este brujo, me desato de esos curanderos, porque muchas veces no podemos progresar porque estamos atados todavía al espíritu que le dimos la autoridad. No, pero la gitana me leyó acá, no, en la borda del café, no sé lo que te hizo, tenés que renunciar a eso. Y escaparte del lazo del cazador. Y santificarnos en el espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Santificarnos en el alma, perdonar a las personas que nos siguieron, no tener esa ira de la venganza, los celos, la envidia, la bronca. Son pecados del alma. Los celos que atormentan, que quieren manipular al otro. ¿Y dónde fuiste? Tardaste 5 minutos y vení para acá. Como si fuéramos dueños de la persona. Ahí hay hechicería, un espíritu de hechicería. Cuando alguien quiere dominar al otro, gobernarlo, subyugarlo, despreciarlo, hay un demonio inmundo que maneja la mente de esa persona. Necesitamos renunciar a los pecados de nuestra alma, tener un corazón bueno, un corazón sano, puro, honesto, cuidar lo que vemos, porque los ojos son la ventana del alma. Entonces tenemos que santificar nuestra alma, escuchar lo que es bueno y desechar lo que es malo, no mirar las cosas que no tenemos que mirar. Y después decimos, ¿por qué estoy en decadencia espiritual? Por eso, ¿por qué haces una pila de que soy cristiano y no avanzo ni medio metro? Es porque estamos todavía atados al pecado. ¿Cuánto entienden esto? Necesitamos santificarnos en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. Los pecados sexuales. Las jovencitas, los jovencitos, conservarse para el matrimonio, ser virgen hasta el momento que se casan. No, pastor, pero eso es una actividad, no es bíblico, sigue estando vigente. Huir de la fornicación, dice la palabra, de los pecados sexuales. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a poder progresar si conociendo la palabra practicamos la fornicación, el adulterio, el engaño, estamos arrimados y no nos casamos, y aunque estamos una pila de años juntos, ¿qué conformación vamos a esperar? Cuando una persona ya se quiere, ya ha pasado años juntos, es determinar y ordenarse. ¿Cuánto entienden esto? Santificarnos en toda nuestra vida. Porque Dios bendice el matrimonio, porque el matrimonio es una creación de Dios.
por el estilo. Dios creó al hombre y a la mujer y dijo, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Jesús estuvo en la boda de Canaán bendiciendo el matrimonio. ¿Queremos tener la bendición de Dios? ¿Queremos progresar? Tenemos que santificarnos en todas las áreas de nuestra vida. El alma, el cuerpo, el espíritu, la santidad sexual, la santidad en los negocios. Acompáñenme a Marcos capítulo 9, versículo 43. Fíjense lo que dijo Jesús. Hablando de cuidarse de lo que el pecado nos daña, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 43. Jesús fue al hueso, no anduvo con eufemismo, ni le palmeó la espaldita. Jesús era directo. Como era sencillo, era directo. Porque las cosas de Dios son así, son directas. Tienen por ahí 9:43. Acá está hablando Jesús, ¿no? En el 42 habla si alguna persona hace caer a uno de los pequeños, es de tropiezo, es un escándalo. ¡Wow! Cuidémonos de no ser de tropiezo para ningún hermano o para ninguna hermana. Pero en el 43 dice, escuche, si tu mano, está hablando del cuerpo, tuviera ocasión de caer, esto no es literal, por favor no lo agarre por otro lado, no se vaya a cortar la mano. Dice, si tu mano tienes ocasión de caer, córtala, porque mejor es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar. ¿Hay un infierno? Jesús lo dijo. ¿Hay fuego en el infierno? También, para aquellos que tocan con su manito cosas que no tienen que tocar y permanecen con las manitos sucias. Fíjese el 44. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Quiere decir que en el infierno hay gusanos, hay fuego y el gusano no se muere. 45. Si tu pie, ¿dónde vamos? ¿A qué lugares vamos? Pregúntese una cosa, cuando usted va a ciertos lugares, ¿Jesús entrará con usted? No, pastor, lo dejo fuera. Pero usted me entiende que hay lugares donde Jesús no caería y donde nosotros tampoco tendríamos que ir. ¿Cuánto entienden esto? No, pastor, pero vos mientras pachaqueo me parto un tratadito. No me la dibuje. Son lugares donde el Señor no entraría. Amén. Fíjese, ¿dónde está tu pie? ¿Dónde va tu pie? ¿En qué lugares? ¿En qué casa? ¿En qué zona? ¿Dónde están yendo nuestros pies? Pero si nuestro pie peca, fíjese lo que dice. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor es que entrar a la vida teniendo dos pies cojo, dice, que teniendo los pies echados en el infierno, al fuego que no se puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Escuche el 47, los ojitos. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en la vida del reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno. Porque Jesús estaba hablando de la santidad. Nuestra mano, nuestros ojos, nuestros pies, nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Si nosotros le metemos nicotina, si le metemos droga, si al hígado lo inflamos de tanto alcohol, usted y yo estamos destruyendo el cuerpo y estamos destruyendo el templo del Espíritu Santo de Dios. ¿Cree que nos va a salir barato si hacemos eso? A mí me gusta el huevo frito, pero hay que comer con prudencia. Si me como 2 huevos fritos, estoy pecando también. Si me como 20 huevos fritos, es lo mismo que si estuviera fumando, porque estoy rompiendo mi hígado. ¿Cuánto entienden esto? Entonces es importante que la santificación es instantánea y es progresiva cuando yo me dispongo a que Dios me santifique. ¿Cuánto entienden esto? Diga conmigo, tiene que haber una disposición. Si no, seguimos yendo a la iglesia, seguimos mintiendo, seguimos engañando, seguimos teniendo 3 novios, seguimos debiéndole a medio barrio, seguimos haciendo un desastre. Si no soy cristiano, no lo digas. Si vivimos así, no lo digas, porque soy de tropiezo para la gente. Y la gente se va al infierno porque ve nuestro mal testimonio. Mejor ni hablar, hermano, si somos cristianos truchos. Dios habla a los cristianos truchos. Dice, un día me dirán, Señor, mirá que yo fui a la iglesia, mirá que hasta oré a alguna enferma, eché fuera alguna
puede ser burlado. Hermano, estamos en un tiempo donde hay mucha liviandad. No quiere decir que no es una realidad. Hay mucha liviandad en el pueblo de Dios. Por eso no hay autoridad espiritual. Por eso no hay conquista. Por eso no hay multiplicación. Por eso es importante crecer, madurar y santificarse para poder ser efectivo en el reino de Dios. ¿Cuánto dicen amén? El diablo no se le mueve un pelo por alguien que haga ruido con la música ni que sea mucho saltando. El diablo se pone nervioso cuando hay gente que busca la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. A ese sí, porque sabe que tienen autoridad. Sea un hermanito, sea una hermanita, porque no pasa por la función que tengas dentro del cuerpo, pasa por la santidad y la fe. ¿Amén? Hay personas que quizás tienen mucho estudio bíblico, que son ministros, pero ni se arriman de uno, porque andan medio torcido y saben que no es chiste, vas a cobrar si llega replantando muere. Y muchos ni se atreven a entrar en ese área, porque saben que tienen cosas oscuras. Entonces pueden hacer chistes, pueden hablar lindo, pueden tener elocuencia, oratoria, chapa, creencial, pero no tienen santidad. Y el diablo no lo respeta. El diablo respeta a aquellos que realmente tienen una vida consagrada. ¿Cuánto entienden esto? Por eso, hermano, a veces hablamos de que tenemos lucha, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, y algunos no tienen ni idea. Pero hay un mundo espiritual. Y si nosotros no nos consagramos, hermano, el diablo va a seguir tomando las calles, va a seguir oprimiendo a la gente. Terminando, santidad en los negocios. Pastor, pero yo en la iglesia afuera tengo mi negocio. No. Tenemos que ser honestos en los negocios. ¿Cuánto dicen amén? Ser honestos, no engañar, no mentir, no aprovecharse el débil, tener palabra, cumplir, ser personas realmente que marquen la diferencia. Hermano, el crecimiento y la madurez va a traer bendición a tu vida y a mi vida. ¿Cuánto entiendes? Dios te va a dar paz, te va a dar gozo, vas a tener lucha, vas a tener pruebas, pero Dios va a estar ahí sosteniendo, alentándote, animándote. Dios va a hacer milagros en tu economía. Con poco en las manos de Dios, somos ricos. ¿Cuánto entienden esto? ¿Cuántos han visto la mano del Señor con poco? Tremendo, hermano. Tremendo. Porque Dios es fiel. No falla, amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y fíjese que la palabra debe ser práctica. Y debemos accionar.